El tren de medianoche. En un pequeño pueblo entre montañas y bosques, hay una vía de tren que, según los vecinos, ya no se usa desde hace décadas. La estación está abandonada, cubierta por maleza, y con carteles oxidados que aún dicen, salida, 11:59 de la noche. Una familia llega a vivir a una antigua casa cerca de esas vías, herencia de un tío lejano. La madre trabaja desde casa, el padre es escritor, y los dos hijos, de 9 y 14 años, pasan sus tardes explorando el bosque. Una noche, mientras juegan afuera, el hijo menor ve una luz a lo lejos, como la de una locomotora. «Mamá, creo que vi un tren», dice al volver. «No puede ser, cariño. Esa vía está abandonada desde hace más de 50 años», responde la madre, sin saber que esa noche, justo a medianoche, el reloj de péndulo de la casa se detendría por completo, marcando las 11:59. Al día siguiente, el padre encuentra una fotografía antigua entre los libros del tío. Es en blanco y negro, muestra a un grupo de personas subiendo a un tren en esa misma estación. Pero lo que lo inquieta es que uno de los niños de la imagen es idéntico a su hijo menor. Cada noche, los relojes de la casa se detienen a la misma hora. Y desde su ventana, el hijo mayor comienza a escuchar el silbido de un tren que nunca llega. El perro de la familia se niega a acercarse a las vías. Y al intentar cruzarlas de día, descubren que la brújula de su reloj gira sin sentido. Una noche, deciden investigar. Justo antes de la medianoche, caminan hacia la estación abandonada. Las vías comienzan a brillar con un tono azulado, como si cobraran vida. A lo lejos, se oye un silbido, y el tren aparece entre la niebla. Pero no es un tren común. Es negro, cubierto de inscripciones extrañas, y sin conductor visible. En cada ventana hay rostros que miran hacia afuera, como esperando que alguien suba. Rostros pálidos, inmóviles, con ojos que parecen pedir ayuda. La madre grita al ver que el hijo menor empieza a caminar hacia el tren, como hipnotizado. Lo detienen justo a tiempo. El tren no se detiene, solo pasa lentamente, y una voz se escucha dentro de cada uno de ellos: «Siempre hay lugar para otro pasajero». Al regresar, el padre encuentra los diarios del tío. En ellos, describe cómo el tren aparece cada generación, buscando una nueva alma para mantener su motor encendido. Él logró evitar subir, pero muchos antes no lo hicieron. Y el precio es eterno. Descubren que la estación fue construida sobre un sitio ceremonial antiguo, donde se hacían ofrendas. El tren es una manifestación del dolor acumulado. Por cada pasajero perdido, el pueblo olvida un poco de su historia. Nadie recuerda cuántos han subido. La familia decide romper el ciclo. Enterran los diarios, plantan un círculo de sal y cuarzos alrededor de la estación, y cada uno debe escribir su mayor miedo en papel, para luego quemarlo bajo la luna llena. La siguiente medianoche, el tren vuelve. Pero esta vez, se detiene. Una figura baja, un niño, idéntico al de la foto antigua. Los observa, asiente en silencio, y el tren comienza a desvanecerse como humo entre árboles. Desde entonces, los relojes de la casa siguen funcionando. Las vías están cubiertas de hierba. Pero si te quedas despierto a las 11:59, puede que aún escuches un silbido lejano. Solo recuerda esto. Nunca aceptes subir, por más familiar que parezca la voz que te llame. La casa del eco eterno. Cuando la familia Rivera compró aquella casa en el bosque, pensaron que era una oportunidad única, antigua, amplia, y a un precio ridículamente bajo. El agente inmobiliario solo comentó que llevaba años vacía. Nadie preguntó por qué. La casa tenía una cúpula de cristal sobre la sala, pasillos redondos, pero lo más extraño era el eco. No repetía exactamente lo que decías. A veces, respondía con frases que nadie había dicho. «Vamos a cenar», gritaba la madre. Y el eco respondía: «No tengo hambre». El padre lo tomaba como un efecto curioso. Pero el hijo mayor, Sebastián, empezó a grabarlo. Por las noches se escuchaban cosas como: «No entres al ático» o «Ya vienen por ti». Incluso risas. Una noche, el hijo menor subió solo al ático, como si algo lo llamara. Lo encontraron frente a un espejo roto, susurrando: «Yo también vivía aquí».
La madre empezó a investigar y halló documentos antiguos en el sótano. Todas las familias anteriores habían sufrido una desaparición. Siempre en el ático. La casa fue diseñada por un arquitecto obsesionado con el sonido. Creía que ciertas voces podían abrir puertas a otros planos. Y al parecer, lo logró. Pero al abrir esa puerta, algo quedó atrapado, un eco vivo, inteligente. No repetía, imitaba. Y cuanto más lo escuchaban, más fuerte se volvía. El padre subió solo al ático. Encontró dibujos de figuras humanas sin rostro. Y entonces escuchó su propia voz llamándolo, desde detrás de una puerta cerrada. Pero él no había hablado. Esa noche intentaron huir. Pero la casa no los dejaba. Puertas selladas, ventanas trabadas. Y el eco comenzó a imitar sus voces con exactitud. «Mamá, ayúdame», gritó el hijo menor. «Estoy aquí», respondió la madre. «No, esa no soy yo», susurró otra voz, desde la escalera. Descubrieron que solo había una forma de escapar: guardar silencio absoluto. No darle más voz al eco. Caminaron descalzos, escribiendo notas entre ellos. Pero justo antes de llegar a la puerta, el eco lloró como el niño. Luego usó la voz de la madre fallecida. «Abrázame, hija». La madre dudó. Pero el padre la sujetó con fuerza, y juntos empujaron la puerta. Afuera, todo era silencio. Al mirar atrás, la casa parecía más pequeña, marchita. Esa misma noche, un rayo cayó sobre la cúpula y la destruyó por completo. Hoy, solo queda el terreno. La niebla de los susurros. En un pueblo escondido entre montañas, hay una colina que todos evitan al anochecer. Los más viejos dicen que, cuando la niebla baja desde allí, los secretos salen a caminar. Una familia se muda a una antigua cabaña cercana a la colina. Al principio, todo parece tranquilo. Pero una noche, sin previo aviso, una niebla espesa desciende. Es tan densa que apenas se puede ver la mano frente al rostro. Y entonces comienzan los susurros. Primero son casi imperceptibles. El padre escucha la voz de su hermano fallecido, diciéndole: «No fue tu culpa, pero nunca lo dijiste». La madre escucha a su propia madre preguntando por una promesa que nunca cumplió. La hija oye risas, pero no hay nadie en casa. El hijo pequeño desaparece al seguir una voz que le dice: «Ven, abuela está aquí». Al adentrarse en la niebla para buscarlo, la familia ve figuras extrañas, personas con rostros alargados, bocas sin labios, ojos apagados. Parecen flotar, y se alimentan de emociones no dichas, del dolor oculto. Al llegar al centro de la niebla, encuentran al niño sentado frente a la figura espectral de su abuela, que le acaricia el cabello. Pero ella no es solo un recuerdo, es una protectora, que aún cuida al niño, enfrentando a las criaturas hechas de recuerdos rotos. La familia se da cuenta de que la niebla es una manifestación de la culpa colectiva del pueblo. Hace muchos años, hubo una tragedia que todos decidieron olvidar. La colina era un antiguo cementerio, y una excavación lo profanó. Desde entonces, la niebla aparece para recordarlo todo. Solo al confesar en voz alta sus verdades, frente a sus propios miedos, logran romper el ciclo. Las figuras comienzan a desvanecerse, y la niebla se eleva lentamente hacia el cielo. Pero por las noches, si te acercas demasiado a la colina, aún se oyen los susurros entre los árboles. Los archivos de la Biblioteca Roja. En un pueblo donde el tiempo parece detenerse después del atardecer, hay una biblioteca que solo abre cuando cae la noche. Su fachada es de piedra roja, sin ventanas, y con una puerta que parece susurrar al abrirse. Nadie recuerda haberla visto durante el día. Una familia recién llegada al pueblo recibe una carta sin remitente, escrita a mano con tinta roja. Están cordialmente invitados a descubrir su historia. La biblioteca está iluminada solo por velas, y su interior parece mucho más grande de lo que aparenta desde fuera. Los libros están organizados no por género, sino por nombres. Hay un pasillo con el apellido de la familia. Cada uno toma un libro. La hija mayor abre el de su madre y lee pasajes de su infancia. Pero al llegar a la parte del futuro, las letras comienzan a desvanecerse.
Al mismo tiempo, la madre olvida lo que fue a buscar. El padre, curioso, abre el suyo y encuentra una página que aún no ha vivido, y trata de evitar lo que allí dice, sin éxito. Mientras más leen, más cosas extrañas suceden. Criaturas hechas de tinta aparecen entre las estanterías, figuras sin rostro, hechas de frases rotas y palabras olvidadas. La hija menor ve cómo un libro la imita, repitiendo sus gestos en tiempo real. El bibliotecario, un hombre delgado con lentes gruesos, les dice: aquí todo pensamiento deja rastro. Si leen lo suficiente, la tinta los reclamará. Descubren que la biblioteca fue construida sobre un vórtice de energía psíquica, y cada lector deja su eco atrapado en las páginas. Las historias no se escriben, se absorben. Para salir, deben escribir sus propios finales. Usando plumas especiales, cada miembro de la familia agrega un nuevo capítulo donde eligen el valor sobre el miedo. Las criaturas intentan detenerlos, pero al terminar de escribir, sus libros se cierran con un chasquido. El bibliotecario los deja ir, pero antes de salir, les dice una última frase: toda historia es un ciclo. Si alguna vez regresan, lean con cuidado. La tinta no perdona. El faro del silencio. Una familia hereda una vieja casa en la costa, cercana a un faro que llevaba décadas cerrado. Al llegar, los vecinos del pueblo les hacen advertencias vagas: cierren bien las ventanas por la noche, y no miren hacia el faro si ven luz. La primera noche, sin luna, una tenue luz parpadea desde lo alto del faro, aunque no hay electricidad conectada. Intrigado, el padre decide investigar. Cruza el camino de piedras, sube la verja oxidada y entra. Allí encuentra una linterna antigua, velas consumidas, y un diario con páginas amarillas escritas por el último farero, quien desapareció en 1946. En sus notas, el farero describe cómo cada noche sin luna aparecía una figura entre la niebla, que subía por las escaleras para alimentarse de los secretos de su alma. En las últimas páginas solo se lee: la luz no guía barcos, guía almas perdidas. Y si la enciendes, no podrás apagarla hasta que alguien ocupe tu lugar. Esa misma noche, la madre escucha golpes en las paredes de la casa, como si alguien caminara por dentro con botas mojadas. El hijo menor dice que un hombre con barba lo vio por la ventana, pero esa ventana da al acantilado. La hija sueña con una habitación circular, llena de espejos, donde alguien la observa desde todas direcciones. El padre regresa del faro, pero no es del todo él. Habla con un tono extraño, menciona fechas que nadie recuerda haberle contado, y parece saber cosas que ni sus propios hijos le han dicho nunca. La madre comienza a sospechar. La hija, al revisar las notas del diario, encuentra una frase escrita con tinta fresca: gracias por liberarme. Ahora el nuevo guardián ha sido elegido. Esa noche suben los 200 escalones del faro para buscar respuestas. Cada piso es más oscuro, más húmedo, y en cada tramo encuentran objetos que pertenecieron a desaparecidos del pueblo: un anillo, una bufanda, un cuaderno de dibujos. Cuando llegan a la cima, la lámpara está encendida, pero no hay bombilla. La luz proviene de algo suspendido en el aire, como un ojo hecho de niebla y fuego. Deciden apagarla, pero al tocarla escuchan gritos, risas, y los propios secretos que nunca se atrevieron a decir en voz alta. Con un último esfuerzo, logran cubrir el foco con una lona de barco. El faro tiembla, y por primera vez en décadas, todo queda en completo silencio. Desde entonces, el faro sigue allí, apagado. Pero cada generación, alguien dice escuchar pasos subiendo por las escaleras de hierro.